Bueno, les invito a buscar en sus Biblias Juan capítulo 2 y vamos a estar leyendo y estudiando poco a poco los versos desde el versículo 13 hasta el versículo 25. Lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional, como es costumbre cuando me corresponde a mí. Muy bien. Los que no lo tengan, de igual forma lo pueden leer en las pantallas y todos pueden acompañarme a leer si gustan. Dice así la palabra del Señor, versículo 13. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos enseguida se acordaron de lo que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en las Escrituras y en las palabras de Jesús. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Quiero comenzar diciendo que este pasaje ya es un pasaje particular porque estamos frente a un relato sinóptico. Ya es un relato que se cuenta y aparece en los demás evangelios. ¿Ya? Por lo tanto, estamos frente a un texto que es bastante importante para nuestra fe en Cristo. Le invito, por favor, que comencemos a desglosar el texto, ¿ya? Y vamos a basarnos en el versículo 13 y 14 del pasaje, ¿ya? Estos versículos nos dicen que cuando se aproximaba la Pascua, ya subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo algo que no le gustó. ¿Ya? Halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en su mesa a los que cambiaban dinero. Vemos cómo existe todo un sistema de comercio, ¿no?, en el templo, que tenía que ver directamente con los ritos que se practicaban en el templo históricamente. No era algo del tiempo de Jesús, era algo que históricamente se practicaba en el templo. Por ejemplo, cumpliendo con la ley de Moisés, cada judío debía participar de la fiesta de la Pascua y ofrecer sacrificios de agradecimiento por la liberación de Egipto, como lo dice Deuteronomio 16, versículo 2, que dice así: en la Pascua del Señor,
tu Dios, sacrificarás de tus vacas y ovejas en el lugar donde el Señor decida habitar. También en el templo se ofrecían otros tipos de ofrendas en las diferentes fiestas que tenían en el año los judíos. Pero una de las más importantes era que se ofrecía ofrendas de expiación. Por ejemplo, los más pudientes en ese tipo de ofrendas ofrecían ovejas o bueyes, porque económicamente ya podían ofrecer ese tipo de animal. Pero los menos pudientes ofrecían eran palomas, como lo decía y como les invito a profundizar un poco más en los capítulos 4 y 5 del libro de Levítico, para que vean cómo era el deber ser de cada una de esas ofrendas que tenían que hacer cada uno de los judíos. Entonces todo esto se hacía generalmente en el área de los gentiles, ¿ya? En el área de los gentiles. El área de los gentiles, no traje hoy la imagen, pero el área de los gentiles era las afueras del templo. No había acceso alguno a ninguna de las partes del templo por parte de los gentiles en el tiempo de Jesús, simplemente porque no eran judíos, ¿ok? Simplemente porque no eran judíos. Ahora bien, el texto nos muestra la indignación y la molestia de nuestro Señor al ver que el lugar estaba siendo destinado a todo, menos a lo que debe ser, que era la oración y la adoración a Dios. ¿Por parte de quién? Por parte de los gentiles, porque era el lugar a donde los gentiles podían llegar a adorar y a orar. Esa actividad económica había sido un impedimento para ellos, hablando de los gentiles, de estos gentiles que creían en Jehová, Dios de Israel. Y era impedimento porque, como les dije anteriormente, no podían llegar a orar y a adorar a Dios en paz. Por eso, la reacción violenta de nuestro Señor hacia los que andaban en esos menesteres, pues esos menesteres hacían que se beneficiaran directamente un grupo de personas que hacían vida en el templo de Dios y eran los líderes judíos, que en la política judía de ese momento eran los sacerdotes que integraban todo el tema del Sanedrín, ¿ya? Y todos los que servían y hacían servir en el templo de Dios. Ahora, dice los versículos 15 y 16 lo siguiente: entonces, haciendo un látigo de cuerda, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Bueno, después de esta reacción y de esta frase que usó el Señor Jesús, los discípulos, seguramente asombrados por la reacción, porque no se lo imaginaban, muchos de ellos lo veían como el Mesías que no podía mostrarse todavía porque era peligroso si se mostraba políticamente, porque ellos pensaban que iba a ser un Mesías político, que los iba a liberar de la esclavitud y del imperio romano. Pero se acordaron por un momento de las Escrituras, cuando dicen que el celo por su casa los consumirá, y eso lo dice el Salmo 69, 9 en la parte A del versículo. Ahora bien, el verso 17 también lo dice: el templo dejó de ser lo que fue en un principio. Fue un lugar de oración donde la búsqueda del favor y del perdón de Dios era el motivo principal de su dinámica religiosa. Ya no era igual. En los 3 evangelios, Jesús usa la misma frase para
decir algo con respecto a esto. Y dice Marcos 11:17 lo siguiente: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. En Lucas 21:49 lo repite, en Lucas 19:46. Dice, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cuevas de ladrones. Y en Mateo 21:13 lo vuelve a repetir y dice lo mismo. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cuevas de ladrones. Les pregunto, ¿ustedes creen que los ladrones eran los vendedores? ¿Eran las personas que hacían comercio en ese lugar? ¿O quizás pudieran ser parte de toda una red que hacía lo que Dios no quería? Bueno, este pasaje nos permite ver a nuestro Señor, por un lado, mostrando un celo santo, ¿ya?, por la casa de su Padre. Pero por otro, hace pública una demanda hacia un grupo de hacia un grupo de líderes que habían torcido la ley, enriqueciéndose y siendo de tropiezo para los gentiles que querían adorar a su Creador. De la misma manera, y no es casualidad, mucho tiempo antes, el profeta Jeremías denunciaba en su momento lo siguiente. Dice Jeremías 7:11 lo siguiente: ¿creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo los he visto, afirma el Señor. Parece que era una actividad repetitiva, una costumbre dentro del liderazgo de los judíos, hacer cosas en el templo de Dios y excusarse porque estaban dentro de él. Jeremías, por ejemplo, denunció la falsedad entre ellos y el robo. Pero el profeta Isaías, en cambio, no denunciaba, sino que anunció algo muy importante. Y anunció que la casa de Dios sería la casa de oración de todos los extranjeros que hayan creído en él. Dice Isaías 56:7, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. En el contexto de ese capítulo, el Señor le estaba hablando no solo a los extranjeros, que en el tiempo de Jesús ya cambiaron de ser extranjeros a gentiles, ¿ya?, sino que también le hablaba a personas como los eunucos, que también eran excluidos de los sacrificios y de las ofrendas que se le daba al Señor en esa oportunidad. La casa del Señor, ya sabemos que se hace referencia en estos versículos al templo. El templo debía ser una casa de oración para todas las naciones, porque el Señor dijo que aceptaría las ofrendas y sacrificios de todos los pueblos en su templo. Pero en el tiempo de Jesús, este grupo de personas no lo podían hacer. ¿Por qué soy tan repetitivo con el no podían hacerlo? ¿Por qué soy tan repetitivo con el que los gentiles tenían un espacio limitado para adorar y para orar al Señor? Una de las cosas que el Señor denuncia de parte de
quiero buscar otra palabra que no sea cúpula para no sonar político, pero de la cúpula religiosa de los judíos es que ellos practicaban la exclusividad. Ellos, si no eras como ellos, simplemente no podías gozar del mismo Señor y del mismo Dios que ellos gozaban. Pero estaban equivocados. Ellos necesitaban el mismo sumo sacerdote santo y perfecto que necesitábamos los gentiles. A mucha honra somos gentiles. Somos extranjeros que hemos creído en el Señor Jesús. ¿Ya? Ahora, nosotros y ellos en ese momento necesitaban un verdadero sumo sacerdote. Un sacerdote santo, perfecto y eterno, para que de manera urgente se tuviera que terminar algo. Tenía que terminar una forma inadecuada de buscar la bendición y del perdón de Dios. Era el momento de acabar de una vez por todas con la antigua forma de relacionarse con el Padre. Venía algo nuevo. Nuestro Señor sabía que Él era el Mesías y que su tiempo había llegado, no como en la boda del domingo pasado, que el tiempo no había llegado, pero ya era el tiempo de decirle a todo el mundo que Él representaba lo nuevo, que Él era el único camino para llegar al Padre. Y no que era, porque Él es el único camino, la única verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él, como lo dice Juan 14:6. Pero miren lo que dice Hebreos 7, del 24 al 27. Dice: como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive para siempre para interceder por ellos. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificio día tras día, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Por esto es que los versículos 18 y 21 del pasaje que estamos estudiando hoy nos permite ver la respuesta de Jesús a los judíos. Dice el versículo 18 de Juan 2. Dice entonces, los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Y él les dijo: destruyan el templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero al templo que él se refería era su propio cuerpo. Ahora bien, este cuerpo sería dado en sacrificio por nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dice y como lo dijo Juan el Bautista en el primer capítulo de este libro que estamos comenzando a estudiar. En el capítulo 1, versículo 29, que dice: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Juan en su momento sabía que no necesitaba un templo físico para hacer que sus pecados fuesen perdonados. Necesitaba llegar ante el trono de la gracia, ante su Señor, para alcanzar oportuno socorro, como lo dice Hebreos 4:16, que no se lo dije a mi amiga, pero me acordé de este versículo cuando estábamos cantando la penúltima canción.
Jesús entonces representa un punto de quiebre entre lo antiguo, limitado e imperfecto, con lo nuevo, con lo perfecto y eterno. Fíjense, al igual que en la entrada triunfal de Jerusalén descrita en los evangelios sinópticos, aquí su entrada al templo, daría comienzo a un cambio total. Impresionante. Ya la presencia y el poder de Dios no habitaría en un templo religioso, sino que lo haría en el corazón de cada creyente. Ya lo diría nuestro Señor hablándole a la mujer samaritana en el capítulo 4 de este mismo libro. Ya cuando nos dice que Él le decía a ella, porque ella le estaba preocupada, porque ella no podía adorar al Padre en Jerusalén. ¿Ya? Y Él le decía a ella que no se preocupara porque se acercaba la hora. Y ha llegado ya, le decía Jesús, en que los adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Jesús comenzó a nadar en contra de una corriente que ya no representaba lo real de Dios. Su perdón ya no se limitaba a una ofrenda y a un sacrificio, porque Él era el Cordero inmolado, que se dio por ti, se dio por mí, para que hoy en día tengamos entrada al lugar santísimo por su sangre. Dice 1 Corintios 3, 16 y 17 lo siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado. ¿Y quiénes son el templo de Dios? Nosotros somos el templo de Dios. Ahora bien, vayámonos al versículo 22 y seguimos en el pasaje. No fue sino hasta ese momento, ya el momento en que ellos dieron por sentado lo que habían escuchado de las Escrituras, al momento en que Jesús resucitó, cuando se dieron cuenta y entendieron las palabras de Jesús. En este sentido, nosotros somos bienaventurados hoy en día porque creemos en Él sin haberlo visto u oído físicamente. Tenemos algo que nos habla de Él y es su palabra. Esa palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. No necesitamos hoy en día que ocurra algo para poder creer en Él, para poder darnos cuenta que es verdad lo que Él dice y lo que Él ha hecho. Ya sabemos que es verdad. Por eso, una de las cosas que quiero que nos llevemos en mente es que tenemos una tarea, y es una tarea de profundizar en la palabra del Señor. ¿Ya? Profundizar en ese estudio cotidiano que nos ayude a acabar entre sus líneas en búsqueda de esa característica que tiene la palabra de Dios, en búsqueda de ese filo que penetra lo más profundo de nuestro ser y que nos desnuda nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Ahora, quiero finalizar, o pretendo ir finalizando con el versículo 25, que dice que Jesús no necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues Él conocía el interior del ser humano. Y esta es una verdad que no necesita tiempo para creerla. Creo que es hora de reconocer que Jesús es el
único que puede interceder por nosotros ante el Padre. Él es el único justo, como lo dice Primera de Juan 2:1, que tenemos intercesor ante el Padre, a Jesucristo el justo. Pero eso es si alguno de nosotros ha pecado. El Señor nos decía más adelante que nosotros somos templo y morada de su Espíritu Santo y que no debemos dañarlo con el pecado. Una tarea difícil, una tarea que se intenta hacer todos los días, pero que debilita porque es una lucha. La Biblia nos dice que no tenemos luchas contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del siglo, ¿ya? Pero ellos están vencidos. Los que tenemos que vivir es en esa libertad, en ese lugar privilegiado que Dios nos ha dado. Ya no estamos en el patio de los gentiles, somos gentiles dentro del lugar santo de Dios, gracias a su obra redentora en la cruz por nosotros. Todos, sin excepción, hemos creído en el Señor. Y el que no ha creído en el Señor, le invito a creer en Jesús como Señor y Salvador. Que sea el Señor ocupando el trono de su vida, haciéndolo la persona que Él quiere que usted sea. Que no seamos como los judíos, que creían ser algo que no eran, porque ponían su esperanza en ritos y en purificaciones que ya eran antiguas e inadecuadas. La única purificación y el único acceso que tenemos a Dios es por medio de Jesús. Y somos templo y morada de Él, de su presencia poderosa que es su Espíritu Santo. Ahora, quiero que nos llevemos dos cosas para nuestros hogares hoy. Lo primero, teniendo claro que somos el templo de Dios, debemos procurar algo. Debemos procurar que nuestra oración y nuestra adoración a Dios no sea interrumpida por ninguna actividad que quiera ocupar el lugar que le corresponde a nuestro Señor. Difícil, pero no imposible. Estamos en una sociedad a donde el tiempo es lo menos que existe. Siempre hay algo que hacer. Siempre hay actividades que quizás si no las hacemos nos preocupamos, pero preocupémonos más bien porque el tiempo que tengamos para orar y para adorar al Señor como templo y morada de su Espíritu Santo que somos, no sea interrumpido por nada ni por nadie. Segundo, en ese tiempo de oración tenemos que reconocer que no podemos esconder nada delante de Él. Él conoce nuestros corazones. Él sabe quiénes somos de la boca para afuera, pero sin sacar palabra alguna, saben quiénes somos en realidad. Por eso, Él lo sabe todo y espera que confesemos nuestros pecados para mostrar su fidelidad y su justicia, limpiándonos de todo eso que puede impedir una buena adoración en nosotros como templo de Él. Y les invito, hermanos, a que cierren sus ojos por un momento, a que lleguemos, como dice Hebreo 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. Como dice Reina Valera, para alcanzar oportuno socorro.